iniciar el estudio de esta noche y estaríamos en la lección número 7. Y hoy vamos a estudiar el capítulo número 4 de Romanos. Solo tiene 25 versículos, vamos a estar trabajando ahí. Como dijimos que íbamos a enseñar Romanos capítulo 1, 2, 3, ahora estamos en el 4 con la lección número 7. Nosotros hemos tratado de ponerle algunos versos, grupos de versos, algunos temas que vamos a ir viendo ahí. Pero la idea es ir verso por verso y poder comprender lo que el apóstol Pablo quiso decirle a los romanos. Quizás vamos a orar antes de comenzar, hermanos. Oremos. Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Creador del universo, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu amor. Gracias por la comunión que nos has permitido tener. Gracias porque nos has dado vida hasta este momento, Señor. Y queremos adorarte, queremos glorificar tu nombre, Señor, y darte toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Queremos ocuparnos de tus cosas, aprendiendo de tu palabra, para compartirla de una forma responsable con todo aquel que no te conoce. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías Yeshua. Amén y amén. Vamos a ver estos 25 versículos y vamos a ir viendo algunos subtemas que tenemos por ahí. Y tenemos la justificación es por gracia mediante la fe sola, aparte de las obras. Pablo tenía un hambre por enseñar y Pablo pastoreaba las congregaciones, y no personalmente a veces, sino a veces a través de las cartas. Me imagino que siempre había alguien que las leía cuando llegaban a las iglesias. Entonces Pablo está interesado con esta asamblea que estaba en Roma. Fíjense que esta gente se había convertido en el día de Pentecostés, en el día que el Espíritu Santo tomó a los apóstoles. Y esta gente había vuelto a Roma y había vuelto con el Evangelio. Pero Pablo tenía que pastorear estas ovejas. Pablo no alcanzaba con todas las personas que habían creído y poderlas ministrar, pero las ministraba a través de las cartas. Entonces, con mucho amor, Pablo, para estas personas que estaban en Roma, empezó y escribió este libro que ahora nosotros disfrutamos y que nos enseña tanto. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que Pablo pensó que deberían de aprender la iglesia? ¿Qué es lo que Pablo pensó que la gente debería de saber acerca de mi Dios? Y Pablo empieza en este capítulo 4 y está dejando claro que la justificación es por gracia mediante la fe solamente. Es sorprendente, hermanos, como yo conozco, tengo muchos amigos católicos. Los católicos conocen la gracia, pero la conocen con otro nombre. Y los católicos solo tienen un problema a excepción de la idolatría. Los católicos creen en el sacrificio de Cristo, creen, bueno, si tú les lees el credo, está bíblicamente correcto. Pero ¿cuál es el problema de los católicos? Que sus líderes les influyen diciendo que tienen que hacer obras para salvarse. Ese es el problema. Nosotros no decimos que no tenemos que hacer obras. Tenemos que hacer obras, pero no para salvarnos. Y ese es el único punto. Si los católicos le dieran cuenta a eso, los católicos fueran salvos. Me sorprendió una expresión que tienen ellos que se llama, ellos ven el perdón, pero también ellos tienen una palabra que dice absolución. Y la absolución plena es lo que nosotros le llamamos gracia. Nada más que la absolución plena, ellos la usan que solo el Papa y algunos cardenales pueden dar la solución plena. Y nosotros entendemos que Cristo nos dio la solución plena a todos. Esa es alguna diferencia que quería establecer. El ejemplo de Abraham vamos a ver ahora. En el ejemplo de Abraham, vamos a leer el capítulo 4 y vamos a leer los versos del 1 al 5. Vamos a leer aquí. Aquí está. Leamos los primeros 5 versículos que vamos a estudiar.
Dice Pablo en Romanos capítulo 4, versos del 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino deuda. Mas el que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Cuando un creyente está haciendo obras y él cree que por esas obras merece algo, entonces ese creyente está no ha entendido lo que es la salvación. Y cuando tú haces una obra para que te vean, entonces la obra ya no se te cuenta como obra, sino que se cuenta como pago. Déjame ilustrarte esto. Un creyente que esté haciendo obras para que lo vean los demás, todas esas obras son inútiles y no van a tener ninguna recompensa en sí. Si yo quiero tener recompensas del Señor, voy a tener que hacer las obras, pero no en la carne, sino que las voy a tener que hacer en la gracia. Si yo voy a dar $100, pero en la ofrenda yo quiero que todos miren y le hago así al billete y hasta le doy vuelta para que lo estén viendo y lo voy a colocar, para que toda la congregación vea que yo soy el que ofrendo más, esos $100 mejor los hubiera tirado al caño porque ya tuvo su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Que lo alaban los hombres, pero Dios ya no tiene nada con él. Cuando tú los das y en un sobre ni nadie los ve y los pones, entonces tú tienes tu recompensa, porque lo estás dando. Cuando en la iglesia limpias las bancas para que te vean, o cuando en la iglesia si intentas hacer algo para llamar la atención, ya estás teniendo tu recompensa. Dios no tiene nada contigo, estás teniendo la recompensa de los hombres. En este caso, Abraham, si Abraham se hubiera valido de las obras, entonces las obras hubieran sido como un pago, no tendría nada que ver con Dios. Y es increíble cómo funciona esto. Vamos a ver ahora este diagrama de las dispensaciones. Posiblemente ustedes no estén familiarizados tal vez con este diagrama de las dispensaciones, ni las voy a explicar en este momento, solo voy a hacer un medio resumen ahí. Las dispensaciones son la economía de Dios, es decir, la forma en que Dios administró durante algunos periodos de tiempo. Hubo un periodo de la promesa y es el primer periodo que aparece ahí para Israel. Ahí dice la promesa. Ese periodo de la promesa es una promesa que se le hizo a Abraham. Y durante esa promesa de Abraham que se le hizo, que en él iban a ser benditas todas las naciones, que iba a ser todo eso, y tenía un periodo de tiempo. A eso le llamamos economía o le llamamos dispensación. Pero esa dispensación tuvo un rango, otra dispensación durante la esclavitud. ¿Cuántos años fue esclavo Israel? ¿Cuántos años estuvo esclavo Israel? 400 años estuvo esclavo Israel. Y luego, cuando Israel salió de Egipto hacia el monte, ¿qué monte salió? ¿Hacia el monte? Hacia el monte Sinaí. Entonces salió ahí al monte donde le iban a dar los 10 mandamientos. Nosotros vemos, ahora, Dios había tratado con Israel en la dispensación de la promesa. Ahora, a partir del monte Sinaí hasta el monte Calvario, iba a haber otra economía de Dios, iba a haber otra administración, y esa administración se le llamó la ley. Dios en el monte Sinaí le dio la ley y ahora dijo, voy a tratar con este pueblo a través de la ley. Y esa ley estuvo vigente desde el monte Sinaí hasta el monte Calvario. A eso se le llama una dispensación, una economía, un lapso que Dios tenía. Entonces, ¿cómo trató Dios con el hombre durante todo ese tiempo? A través de la ley. A través de la ley. Pero, ¿dónde estaba Abraham? Abraham estuvo antes que la ley estuviera. Entonces, Abraham no estuvo bajo la ley. Cuando Abraham fue justificado, no podía ser justificado por la ley. Tuvo que ser justificado
justificados por la fe, porque no tenían la ley, no estaba la ley todavía. Entonces, pero Abraham fue justificado, y fue justificado por la fe solamente. Ahora vemos un cuadrito allí que en otra ocasión podremos explicar, y aparece hasta el monte Sinaí, y ahí tenemos la administración, la economía o la dispensación de la gracia. Luego vemos la gracia interrumpida por lo que nosotros le llamamos la venida del Señor. Pero la venida del Señor nosotros la dividimos en dos momentos. La venida del Señor inicia la primera parte con el rapto de la iglesia y la segunda parte con su venida totalmente. Y ese es el lapso que están viendo ahí. ¿Cuánto dura entre el rapto y la venida? ¿Cuánto dura? Dura 7 años. Y en esos 7 años se da la tribulación. ¿Y cómo se divide la tribulación? La tribulación se divide en dos: la tribulación y la gran tribulación. En 3 años y medio el anticristo trata de darle la paz al mundo y todo parece felicidad y todo parece bonito, pero 3 años y medio después él saca las uñas, se declara lo que es y empieza la gran tribulación, y es ese lapso que aparece ahí. Y por último aparece la dispensación de los 1000 años, del milenio. Es donde va a cumplir la promesa a David el Señor, que su reino iba a ser eterno y que el pueblo de Israel iba a ser la nación principal. Y entonces en el milenio Jesús es el rey y cumple y se recupera todo lo que se había perdido, e Israel, la nación, es recuperada. Después del milenio de esa dispensación viene la eternidad, y ya en la eternidad entra con el juicio del gran trono blanco. Esto es escatología, aquí tendría que ser Apocalipsis, con el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio del gran trono blanco no estarían los cristianos verdaderos. Los cristianos verdaderos tendrían que estar en este lapso aquí del rapto, en este lapso del rapto. Dios se los lleva y ahí pueden estar en el juicio de las obras, y luego en esos 7 años también se da la iglesia, se da en casamiento con el Señor. Son las bodas del Cordero, que se llaman en Apocalipsis, ¿verdad? Un matrimonio judío dura 7 días. Un matrimonio de la iglesia con el Señor va a durar 7 años. Durante el Señor está de fiesta con la iglesia allá y el casamiento, y tiene sentido que antes de entrar a eso, Dios va a valorar nuestras obras, porque Dios va a valorar nuestras obras, pero las obras hechas ya como creyentes, no para salvarnos, sino porque fuimos salvos. Dios te va a juzgar con lo que hiciste, con lo que no hiciste. Entonces Abraham estaba antes de la ley. Por lo tanto, no podemos decir que Abraham podía ser justificado por la ley. Tuvo que ser justificado por la fe, porque él estuvo antes de eso. Bien, en sus carpetas pueden ir llenando ahí. La justificación mediante las obras daría a una persona la oportunidad de jactarse. ¿Por qué Dios no nos justifica por las obras? Si Dios nos justificara por las obras, hermanos, habría muchos hermanos que estarían fritos. Imagínense todos los hermanos que no han venido aquí. Esos hermanos estarían fritos, porque no están cumpliendo uno de los mandamientos que Dios dio, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. Es una orden que Dios les ha dado. Estos hermanos estarían en desobediencia y estarían fritos. Pero Dios no nos juzga por las obras, sino que, porque si nos juzgara por las obras, entonces el pastor diría: caramba, aquí el miembro que menos falta es fulano, un aplauso para él, porque hoy parece que se les ha dado a las iglesias estar aplaudiendo para todo como si fuera show la cosa. Pero verdad que esto no es un show, sino que es una adoración. No sé en qué parte de la Biblia diga aplausos, porque aplausos para los artistas nunca le aplaudieron a nadie, ni a Pedro cuando terminó el sermón, ni a ninguno de ahí. Pero, ¿qué son los aplausos? ¿Vanaglorias para quién? Vanaglorias para la persona que acaba de hablar o para la persona que acaba de cantar. Ella se lleva la honra. Pero cuando venimos a la iglesia, ¿quién se debe dar la honra, el honor y la gloria? El centro de la adoración es totalmente Dios y no debe estar distraído en ninguna otra persona. Porque entonces la gente se jactaría, ¿no?
¿Ah? Entonces, miren qué bonito predico yo, qué bonito enseño yo, miren qué bonito la hermana nunca falta, y todo eso serían obras, obras y obras, y la gente tendría que jactarse, pero eso sería mínimo. El otro problema es que ¿quiénes podrían hacer más obras? Necesitamos pintura para la iglesia, necesitamos bancas para la iglesia, necesitamos nuevos órganos. Los que tuvieran mayor oportunidad de hacer obras fueran los ricos, los que tienen dinero para hacer obras. Pero ¿qué del pobre que no tiene nada? Solo el alma en el cuerpo. ¿Qué obra podría hacer? Y este es el problema, que algunos no le dan ni eso al Señor. No le quieren dar 1 hora de tiempo, no le quieren dar 2 horas de tiempo. Perdemos 3 horas de tiempo en otras cosas, pero no en el Señor. Y el Señor no puede ser burlado. En ningún momento el Señor va a ser burlado. Él dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Eso es lo que dice. ¿Qué pasa cuando unos padres invitan a sus hijos para que lleguen a la casa y sus hijos no llegan? ¿Qué sucede? ¿Cómo se siente el padre? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando Dios está llamando a sus hijos que vengan a su iglesia y ellos no vienen? Es lo mismo que está ahí. Pero estas obras van a ser tomadas. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y yo no quiero estarme gloriando para con los hombres. Ustedes no me van a dar nada más que aplausos. La vanagloria que yo pudiera tener es cuando Dios me apruebe. Si Dios me apruebe, yo fuera feliz. Pero que me aprueben los hombres, no. El que los hombres nos aprueben sería vanagloria para nosotros. Y es lo que tienen los artistas. Y saben, los artistas nos han enseñado. Muchos artistas hasta tan insatisfechos que se van a la India y vienen como homosexuales de allá. No le agarraron gusto como era normal. Artistas que se suicidan. Yo con este artista, se me escapa el nombre, hizo un montón de películas y parece que le dijeron que iba a tener Alzheimer y se suicidó. Robin Williams. Él se suicidó. Entonces los artistas han tenido el aplauso, han tenido la vanagloria y no han hallado paz. No han encontrado satisfacción. Entonces la vanagloria del mundo no trae satisfacción para nosotros. Debemos de buscar la de Dios, pero ¿cómo busco la de Dios si yo no soy instruido en cómo hacerlo? Ya dije, hoy inclusive para las Navidades, si tú invitas a vecinos, a amigos, y luego nadie llega a tu casa, tú te sentirías muy enojado con los vecinos y con todos los que tú invitaste, y te sentirías defraudado. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando una congregación lo abandona? ¿Cómo se sentirá, mi Señor? No, si Dios es celoso. ¿Ya habíamos leído? Dios es celoso. Dios quiere que sus hijos le adoren. Bueno, si Dios nos creó para que nosotros le adoráramos y le honráramos, esa es la función de nosotros y es lo que hacemos en la iglesia. La palabra dice en Génesis 3, del 6 al 9, así Abraham creyó a Dios. ¿Saben? Yo me quedo estupefacto cuando miro la fe de Abraham, porque nosotros estamos como muy cómodos. Creo que hoy se ha hecho una iglesia muy light. Es decir, bastante cómoda. Y algunos hermanos creen que pueden jugar a ser cristianos. Pero Abraham era de un lugar que se llama Ur. Y Abraham, no existía Israel, todos eran paganos, no existía. De pronto Abraham tiene un sueño y Dios le habla. Imagínate yo amaneciendo y le digo en la mañana a mi esposa, ¿sabes qué, amor? Sí. Agarra lo que puedas porque yo oí una voz y nos vamos a ir. ¿Y para dónde vamos, mi amor? ¿Estás loco? ¿Cómo nos vamos a ir si estamos bien viviendo aquí? Amor, nos vamos a ir. ¿Y para dónde? No sé. ¿Y quién te habló? No sé. Pero me ha prometido una tierra. ¿A dónde? No lo sé. ¡Wow! Hay que tener fe y una esposa que te ame. Porque si no te dejas ir solo con los policías y no te acompaña. Pero la esposa creyó. Yo no sé si tu esposa ha sido obediente. Y una mañana te digo, vos estás loco, viejo. Andamos solo este viejo, estás loco, amaneció zafado, a saber para dónde va. Pero si te pones en los pies de Abraham, Abraham tuvo que tener una convicción grande. Digo, bueno, ¿será que comí muchos
tamales, muchas pupusas y soñé esto. No, Abraham vino, agarró a su padre, agarró a su sobrino, agarró a su esposa, lo que pudo. Y Abraham era un hacendado, vivía bien, no tenía que ir a buscar nada. Pero Abraham creyó. Y muchos en la iglesia no están creyendo. No están creyendo. Lamentablemente. Se van a ir religiosamente al infierno. Porque no están creyendo. Yo no sé si tú tendrías semejante fe de dejar tu troca, de dejar tu casa, agarrar a tu esposa y salir a servir. No lo sé, si Dios te llamara. No, hay que llamar a otro. Uno está cómodo en su casa, ¿no es cierto? Por muy bonito que te tengan en otra casa, tú estás cómodo en tu casa, no sé, uno siente como un reinado, ahí es tu reino. Pero que alguien te incomode y te saque a la calle es diferente. Entonces, así Abraham creyó a Dios. Entiendo lo que es la palabra creer. Creer no significa que me quedo sentado, creer significa acción. En todo lo que creyeron indica acción. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Y hizo acción. ¿Qué hizo la acción? No metió preso a esos hombres. Todo el que creyó hizo una acción. No se cree para quedarse sin nada. La gente no puede creer, sí, y ya se queda sin hacer nada. Ese no ha creído realmente. Creer significa acción. Él creyendo y accionando. Es creyendo y accionando. Los hermanos que no creen, porque quieren una religión a su manera. Quieren una religión donde si yo no soy el líder, no funciona. Quieren una religión que si yo no soy el que canto, no funciona. Quieren una religión que si yo no soy el que dirijo, no funciona. Esto no le pertenece a nadie. Este ministerio es de Dios. Y solo somos herramientas. Nosotros solo somos herramientas. Señor, úsame como tú quieras, porque tú eres el soberano. Abraham creyó. Sabed por tanto que los que son de la fe, miren lo que dice ahí, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. O sea que Abraham, algunos dicen que Israel está basado en la ley, de acuerdo, pero Abraham fue antes de la ley. Ya lo vimos en la dispensación, fue antes de la ley. Entonces Abraham abarca el pueblo de la fe y de la ley. Abarca a los dos, Abraham, a los de la fe y a los de la ley. Y en el verso 8 dice, mira, y la escritura, previendo que Dios había de justificar. ¿Y qué significa justificar? Ser hallado inocente. Es decir, declararte inocente. ¿De qué me justificó el Señor y de qué me halló inocente? De todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero cuando Dios me perdona, entonces Él me justifica por la fe. Y dice clarito ahí, Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Dio de antemano la buena nueva ¿a quién? A Abraham. Abraham diciendo, en ti serán benditas todas, no solo Israel, no solo Israel, todas las naciones. Todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el, que dice el verso, creyente Abraham. Gloria a Dios. Pero Abraham nos dio el ejemplo que tomó acciones. Vente, esposa, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia. O al revés, la esposa, el esposo. Vente, va. No, que tengo el partido de fútbol de mi mejor. Vente. Vente. Dios quiere de nosotros. Dios es celoso. Pero tú amas más. Yo no tengo ídolo, el partido. Yo no tengo ídolo, la televisión. Yo no tengo ídolo, mis hijos. Yo no tengo ídolo, mi suegra. Yo no tengo ídolo, mi esposa. Mi esposita se enoja que vaya a la iglesia. O mi esposo se enoja. Siempre hay ídolos. Todo aquello que te impide servirle al Señor es tu ídolo. Porque puede más que tú. Nadie puede tener dos señores. O amará al uno y despreciará al otro. Ahora, ustedes amaron a uno y los otros despreciaron al otro. Y eso es lo que sucede y lo que Dios nos habla, aclarándolo eso. Ahora, en la balanza, cuando Dios nos pese, yo me quedé impresionado cuando leí a aquel rey que había hecho un relajo y mandó a traer los utensilios del templo. Y
no recuerdo bien las palabras, con derecho a corrección, pero creo que tequel, ¿cómo decía? Tequel, uparsin. Ajá, te fuiste pesado y fuiste hallado falto. El Señor te va a pesar. Mene, tequel, uparsin. Eso, amén. Y el Señor, mene, tequel, uparsin. Y el Señor dice, te fuiste pesado, papá, y fuiste hallado falto. Yo quise enseñarte, yo quise llegar a ti, yo quise que aprendieras y tú te has hallado falto. Mira tu balanza, ¿para dónde la inclinaste? Y ahí tenemos una balanza. ¿Y qué puede más? Los amigos, la reunión de amigos. No es malo tener comunión para nada. Lo que es malo es que la comunión valga más que Dios. Que cambies a Dios por lo que estás haciendo. Eso es lo que es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y los pecados le agradan a Dios, no le agradan a Dios. ¿Y qué va a pasar si estoy pecando? Se le disciplinar. Después estarás preguntando, pastor, me está yendo un pedo de a perro, no sé cómo hacer. Claro, y no sabe por qué. Pero esto va a ocurrir. Los pecados pueden más que mí y la falta de balanza. Y yo trato como una plumita, creo que con mis obras. Pastor, ¿y qué puedo hacer en la iglesia? Voy a poner $100. $100 son una plumita para los pecados que tenemos. Voy a ir el domingo. No se trata de ir. Yo no sé dónde aparece que el Señor dijo que los cristianos íbamos el dominguero. No, yo no sé. No sé, o los otros que son los sábados. Yo no sé dónde aparece eso. El Señor reclama de ti todo el tiempo. Somos creyentes de tiempo completo, o hay creyentes de medio tiempo, de part-time. Yo no sé, yo soy creyente part-time, ¿verdad? Yo el domingo no, yo soy creyente completo, una convicción. Ser creyente es una forma de vida. Y esa forma de vida es que Dios es el centro de mi vida. Dios es el centro de mi hogar. Dios es el centro de mi trabajo. Yo estoy allí trabajando como para Dios. Y eso es lo que dice. Número 2, la justificación de Abraham fue por la fe sola, aparte de las obras. Dice la palabra, porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios y Pablo está remachando y está enseñando a la iglesia en Roma, está instruyéndolo de cómo funciona la justificación. Y dice Pablo, Apunte para acá. Vamos a ver el ejemplo de David. Vamos a ver el ejemplo de David. Romanos, ahora vamos a entrar al verso 6 al 8. Ya vimos el ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham en el Antiguo Testamento y antes de la ley. Y vimos que fue justificado sin necesidad de la ley. ¿Por qué el apóstol Pablo estaba interesado diciéndole a los de Roma esto? Porque los de Roma estaban interesados en las obras y creían que la gente era justificada por las obras de la ley, es decir, lo que la ley declara que nosotros hagamos. Hay gente hoy día que sigue creyendo que se salva por no mentir, por no robar, por amar a Dios. Hay gente que sigue creyendo eso. Pero Pablo les dice, no Señor, explíquenme cómo es que Abraham fue justificado y no estaba la ley. ¿Qué mandamientos estaba cumpliendo Abraham si no estaban los mandamientos cuando estaba Abraham? Fue justificado por la fe, sin necesidad de las obras de la ley. Veamos la base bíblica. Como también David habla, dice Pablo, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Ahora me pregunto yo, David, uno de los reyes más grandes de Israel, no conoció a Pablo. Pero Pablo está citando a David. ¿Y quién le declaró a David la gracia de Dios? Todavía Yahshua HaMashiach no había muerto. No había muerto. David no conocía, pero el Espíritu Santo le estaba revelando a David lo que iba a ocurrir. Y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin
Pero ¿quién le dijo a David esto? ¿Quién le dijo a David esto? Si David no estaba en el tiempo de Pablo, ni había conocido a mi Señor, es decir, mi Señor iba a nacer de los lomos de David, no lo había conocido. ¿Cómo es posible esto? Solo el Espíritu Santo podía estarle revelando a David esto, porque él entendía esto. Verso 7, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Gloria a Dios. Y esos bienaventurados somos nosotros, hermanos. Porque cuando creímos ya no nos inculpa nadie de pecado. Porque han sido perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros de una sola vez. Y David estaba diciendo esto. No sé, David, el Espíritu Santo se lo había revelado. Y eso en el Salmo 32, versos 1 y 2 dice: bienaventurado. Esta es la cita que Pablo estaba haciendo. Alguna gente tiene problemas con el Antiguo Testamento. ¿Pablo creía en el Antiguo Testamento? Sí, lo estaba citando. ¿Pablo había leído los Salmos? Obvio que Pablo había leído los Salmos, hermano. Y yo quisiera dejarles un reto a ustedes. Que uno de las tareas que se pongan para este 2017, esta congregación, hagan un grupo y empiecen a leer la Biblia en un año, este año que viene. Toda la Biblia. Hagan un grupo de lectura. Hagan un grupo en la iglesia y empiecen a leer 2, 3 capítulos diarios de la Sagrada Escritura. Porque si ustedes no están interesados en la Sagrada Escritura, entonces ustedes no van a entender muchas cosas. Tanto los judíos como los musulmanes, el afán de ellos es enseñarle la Escritura a sus hijos. Y de memoria. Los musulmanes comenzaron las cuestiones orales. Y los judíos también de memoria. Y las vas a memorizar y las vas a escribir. Y los judíos hacen recitarlas. Cuando ustedes están viendo esto, ¿qué hacen en la pared del templo? Lo que tienen allá, están recitando de memoria. Ahora, si les pudiéramos al hermano aquí que aprendiera la Biblia en memoria. Hermano, Dios les ofrece. Y así despreciaron al Señor muchas veces sus enseñanzas. Pero Dios no quiere ver ese descuido por Él. El Señor dice, y bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Y cómo es perdonada? Pues, ¿y cómo es cubierto ese pecado? Por la fe. Bienaventurado el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria a Dios. Número 1. David vivió bajo la dispensación de la ley. Pero David no está diciendo que era la ley que estaba justificando al hombre. David acaba de decir aquí, y lo cita Pablo, que estaba siendo justificado por gracia, no por obras de la ley. La base bíblica en Romanos 4, versos 6 y 8 dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, dijo David. Pero David estaba bajo la ley. Entonces no comprendo cómo es posible que haya líderes, que hayan pastores, que todavía están imponiendo la ley en las iglesias, cuando ni David ni Abraham, que son los padres que saben que el Espíritu Santo los usó con toda autoridad, nos declaran que estamos siendo justificados no por obras, ni por la ley. David conocía la ley. Es sorprendente ver eso. Si ubicamos a David aquí, David estaba bajo la ley. Estas son 7 dispensaciones, pero nosotros estamos viendo, solo queremos mostrar que la economía de Dios, es decir, cómo Dios administró. Dios ha tratado con el hombre. Desde el jardín del Edén, Dios ha tratado con el hombre. Y en la Biblia podemos encontrar 7 formas de cómo Dios ha tratado con el hombre. Y una de estas formas fue la promesa, durante la promesa que tuvo Dios. Y hubo un lapso ahí durante la promesa que expliqué ahí. Luego otro lapso fue por la ley. Y ahora estamos por la gracia, que es una dispensación que lo vemos después de la cruz. Y la gracia va a ser suspendida. Un día, hermanos, va a ser suspendida. Yo a veces bromeo en la iglesia, digo, hermanos, para los que se queden aquí, porque en la iglesia creen que todos los que llegan a la iglesia son salvos.
¿Creen que todos los que llegan a la iglesia son salvos? No, hay gente rebelde en las iglesias que no le hace caso a sus pastores ni a Dios tampoco. Y juegan a la religión a su manera, sin importarle la autoridad de nadie. Bueno, en nuestro país decimos un macho sin dueño, ¿no? No le obedecen a nadie, no se someten a nadie, son personas soberbias. Entonces, David estaba bajo la ley, pero la gracia un día se va a interrumpir. Y esto es bueno que tus parientes lo sepan, por si Dios puede venir en cualquier momento. El rapto es inminente. Para lo que Dios dio señales, es para el fin del mundo. Pero el rapto es sin previo aviso. Dice que el rapto es en un abrir y cerrar de ojos. Puede ser hoy, puede ser mañana. Y cualquiera se va a quedar aquí. Yo instruyo a la iglesia allá y digo, ¿sabe qué? Y yo lo digo bromeando. Aquí voy a dejar las llaves para los hermanos que no se vayan en el rapto. Porque habrá chance de salvación todavía. ¿Sabían que va a haber chance de salvación todavía? Muchos se van a quedar. 2 estarán moliendo en un molino, uno se va y el otro se queda. Ay, somos espositos, mi amor, tú eres consagrada, que sean las patillas tuyas, me agarro. No, te quedas. Te quedas. Te quedas. Esa venida del Señor es en 2 eventos. 2 eventos, estoy repitiendo. 2 eventos. La venida del Señor, me llevo mi iglesia para que mi iglesia, mi esposa, no sufra. ¿No sufra qué? La gran tribulación que voy a mandar aquí. Y mientras tanto me gozo con mi esposa, a la que se le dio autoridad de vestirse de lino fino, sin manchas y sin arrugas. Gloria a Dios. La boda del Cordero. Hay un canto que me encanta a mí ese. La boda del Cordero. Que a la iglesia se le dio de vestirse de lino fino. Aleluya. Qué dolor cuando los parientes no estén allí. Qué dolor cuando el esposo no esté allí. Cuando el hermano no esté allí. Pero cada quien decidió lo que quiso decidir. Dios en su gracia tan impensable. Y ya me de haber raptado, habrá gente que va a decir, a mí me dijo el pastor, oí un mensaje, ¿cómo fue? Y lo más terrible es que cuando la iglesia no esté aquí, porque la iglesia detiene al anticristo, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, van a buscar que les enseñen y ya no van a hallar a nadie. Porque la iglesia se fue, ahí se fueron los predicadores, ahí se fueron los que evangelizaban, ahí se fueron todos. Y se van a quedar aquí aquellos que medios chapuceros, que medio oían en la iglesia y medio sabían. Yo me acuerdo de algo y después de que te acordás, y van a quedar en ese talle. Y allí sí va a ser más difícil salvarse. Porque durante la tribulación se va a predicar el evangelio. Durante la tribulación se va, bueno, pero no estoy enseñando escatología, digamos, no estoy enseñando escatología, me encanta, pero no vamos a ver eso. Punto número 2, David contaba con una garantía absoluta de justificación. En ningún momento a medias había sido perdonado totalmente. David no tenía duda de eso. Y en Romanos 4:7 lo dice, anotaron justificación la palabra. Luego dice en Romanos 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón que el Señor no inculpa de pecado. Es absoluto lo que los católicos llamarán absolución plena. Es eso. Ahora veamos este cuadro, la imputación. ¿Qué es la imputación? Estos son términos jurídicos. A uno se le imputa un delito, se le imputa cuando todavía no ha sido juzgado, solo se le imputa ese delito, es decir, se le está acusando de eso y se le está imputando ese delito, pero todavía no ha sido vencido en juicio. Después se declarará culpable, pero ahorita solo se le imputa aquí. Entonces, ¿cuál es la imputación de nosotros? Y ahora, en Cristo, nosotros tenemos el crédito o tenemos abonado a nosotros la justicia perfecta en Él. Fuera de Él, en el hombre, fuera de Él, en el hombre lo que tenemos es débito. El pecado de Adán, lo que llamamos el pecado original, más los pecados que tú cometes voluntariamente. Una es la carga que traemos de Adán y otra es la carga personal. Ahí mire, compadre, ahí le suma sus pecados cada uno desde los 7 años allá que usted ya tiene conciencia. No sé cuántos pecados cometió diarios, imagínense en un año, si eran 5 por 365, por 55 años que tenemos. Bueno,
Algunos hipotes aquí tienen menos, tal vez. Póngale cuántos pecados, cuánta carga tenemos ahí. Pero en mi Señor yo tengo una cuenta pagada, en mi Señor yo tengo crédito. En mi Señor yo tengo crédito. Ahora tú te das una tarjeta de crédito, tú con confianza, tú compras. ¿Por qué? Porque a esa tarjeta tiene crédito. Alguien le ha abonado antes que tú. Y la empresa toma la tarjeta con confianza, ¿verdad? Porque tienes crédito. En Jesús tenemos crédito, pero en nuestras obras y en la carne tenemos débito. Es decir, estamos cargados del pecado original más los pecados que hemos cometido. Es tu decisión cómo manejar esto. Abraham fue salvo por gracia antes de la circuncisión. Porque la circuncisión fue un rito y fue una señal que vino antes de la ley. Todavía hay gente que se circuncida ahora. Unos lo hacen por salud y otros lo hacen por obediencia a Dios. Algunos todavía practican este rito de la circuncisión. Hoy parece que está floreciendo una iglesia judaica. Están judaizándose bastantes. Y entonces están haciendo muchas cosas que los judíos hacen. Pero Abraham fue salvo por la gracia antes de la circuncisión. La circuncisión vino después. Abraham se salvó y después le vino la orden de la circuncisión como señal. Si ustedes ven, después de que yo he creído, casi siempre viene una obra que yo tengo que hacer. Casi siempre después de que yo he creído, alguien ha sido salvo, viene un trabajo que hay que hacer. Pero no para salvarme, sino porque ya fui salvo. Entonces la congregación que ya es salva no se pone a pensar ¿para qué? ¿Para qué son salvos? ¿Para estar en su casa? O sea, ¿para qué han sido salvos? Para alcanzar a otros. Hay un reto. Ahora vamos a dejar una herramienta ahí para los que tienen pereza de abrir la boca. Charlamos de un montón de cosas, pero de Cristo no. Y cuando tienes pereza, pues ahí dejamos un material que revísalo tú antes, con solo que lo leas, así como te hablo de esa viejita. Léeme esto, papito. Decime que vas entendiendo, él solo está evangelizando con solo que lo lea. Con solo que lo lea. Junta a tus hijos y léelo en inglés o en español como quieras. Ustedes que son bilingües, y siéntenlo seriamente. Papá, ¿qué entiendes de esto? ¿Lo entiendes? Yo no quisiera que mi hijo se perdiera en ningún momento. No le desearía eso a nadie. Y primero salgo los de mi casa. Y vas a hallar unos testarudos, vas a hallar unos rebeldes. Te van a sacar lágrimas porque sabes para dónde van. Algunos les conté que con el pastor veníamos en su carro y le conté de que una profesora que trabaja en la escuela donde yo estoy me puso el mensaje que su abuela había caído grave, pero que antes de eso yo le había recomendado que le hablara al Señor y le habló y me dijo ella que fue salvo. Hoy me puso un texto que ya se murió su abuela. Tú no sabes tu pariente cuándo va a estar, cuánto tiempo va a estar. No tenemos idea, debemos de aprovechar esto. Y ese material que está ahí está fácil si tú lo lees y le ayudas al Espíritu Santo, te va a ayudar a entenderlo. La circuncisión fue un rito ordenado por Dios. Muchos les gustan los ritos, a muchos hermanos les gustan los ritos, hasta para cantar, ¿verdad? Les gustan los ritos, porque hay ritos que Dios dejó establecidos que teníamos. Bueno, para el pueblo de Israel le dejó un montón de ritos, pero para la iglesia me gusta lo que ha colocado. Para la iglesia le dejó que se bautizaran, les dejó que hicieran su conmemoración, que es una orden, y todos los que son hijos de Dios tienen que hacer una orden. Y sí quiero decirte esto, antes de que me vaya a mi país, quiero decirte, si hay algo que se hace con reverencia y con mucha prudencia, es esa conmemoración. Porque esa conmemoración en sí lleva disciplina, lleva disciplina. El que lo haga indignamente, el hermano Luis le dio unos pasajes que decían que unos están debilitados, otros están enfermos y otros ya partieron por no haberse examinado ellos mismos antes y estar haciendo eso indignamente.
mente. ¿Y qué es hacerlo indignamente? Hacerlo sin entender lo que estoy haciendo. Por eso en las iglesias los niños no deben de tomar la cena. No es un break, no es un juego, no es una bebida cualquiera. Bueno, hay una iglesia que cree tan sagrado eso y cree en la transustanciación y cree que esos elementos se convierten en sangre y en la carne de Cristo literalmente. Eso no es cierto, pero sí es cierto que la reverencia con que se hacen es que está tomando juicio para ti cuando lo agarras como changoneta. Bueno, esta palabra es muy salvadoreña, y cuando lo agarras como nada, eso no es un juego. Y puedes estar condenando a la gente a disciplina. Allá cada quien con su responsabilidad ante el Señor. Número 2. La justificación de Abraham fue antes de la circuncisión. ¿Qué pasó cuando Abraham no había circuncidado a alguien? Inmediatamente Dios lo iba a matar por no haberlo circuncidado, porque no estaba cumpliendo un rito que Dios le había dado. E inmediatamente fue a circuncidar, porque cuando Dios da un rito, y esto sí lo hizo con su pueblo, tenían que cumplir esos ritos, que no son dados a nosotros, ya dije los que son dados a la iglesia. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia, el creer. Pero Abraham creía y hacía. Abraham creía y hacía. ¿Verdad? Creía y hacía. No vamos a entender, como dice Santiago, que la fe sin obras es muerta. Es la acción, pero en el caso de la salvación, es que tú eres salvo, pero no eres salvo para ser inútil, sino que eres salvo para hacer algo. Dios te trae a su rebaño para hacer algo, no para inutilidad. Este es mi pacto que guardaré. ¿Eran órdenes que daba Dios, hermanos? ¿Eran órdenes que daba Dios? Mira lo que dice. Este es mi pacto que guardaréis. ¿Qué significa guardar? ¿Qué significa guardar? Cumplir. Cumplir entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Entre quién estaba hablando? Israel y el Señor. Entre Israel y Señor. Entonces el pacto de la circuncisión es entre su pueblo israelita y él. Y esta es una orden para él. ¿Es una orden para la iglesia, hermano? No. ¿La puede practicar la iglesia? No. Por higiene yo quiero circuncidar a mi hijo. Hágalo. Puede hacerlo. Biológicamente por higiene puede hacer y circuncidar al varón, que es algo higiénico y saludable. Bueno, cada cosa que el Señor hace, hasta las dietas que dio, no era de gusto, era para nuestro propio bien. Pero hoy estamos tan intoxicados por desobedientes y por todo lo que hacemos. Bien. Ve, el rito de la circuncisión era señal de una realidad espiritual, pero había un acto físico. Cuando tomamos la cena del Señor es un acto físico, pero que recuerda algo espiritual. ¿Qué recuerda? El sacrificio que Él ha hecho por nosotros y que viene por nosotros. Pero hacemos un acto físico. El bautismo es un rito, pero es un físico, pero significa algo espiritual. Significa un testimonio que yo estoy dando de una nueva vida que yo quiero tener. ¿Y cuál es esa nueva vida que ahora tienes? ¿La demuestras? Este año en la iglesia, pues, nos echamos a todos. Yo creo que ya no hay ninguno sin bautizar en la iglesia, porque estaban haciendo algo rebelde y nos pusimos firmes nosotros aquí. O sos, te vas o te quedas. Pero la cosa es que ellos no van a estar jugando a ser creyentes ahí. Así que nos echamos hasta el último. Yo creo que ya todos se bautizaron, porque estaban jugando a creyentes y le hacían que no, y ahí nos pusimos firmes. No es a nosotros que nos va a hacer caso a Dios. Si eres un desobediente, si no crees en lo que decimos, miren, van a disculpar, pero nosotros, bueno, hermano Luis y yo somos algo piedra para predicar, porque decimos la verdad. Y yo todavía reté la iglesia una vez. Los que no crean en lo que nosotros estamos predicando, porque predicamos del Señor, váyanse. No pierdan el tiempo, hombre. Si no creen en el Señor, andate a los bailes, anda a chupar, anda en marihuanate, anda a hacer lo que te dé la gana, pero no estés perdiendo el tiempo aquí.
porque te va a ir al infierno. Así es que te va a fregar allá y te va a fregar aquí. Así que mejor disfruta aquí para que te fregue allá. Quítate. Pero no te caes, ay hermano, que le juega al creyente y viene 2 veces, desaparece un mes y luego. No, hombre, no. Hay momentos que el pastor tiene que alinear su juego. Y ya, que busquen ahora. O estás aquí o te vas, hombre. No estés jugando ahí. No estés jugando en eso, porque Dios, por cuanto no fuisteis ni frío, ay hermanito, yo soy medio aquí, pues no le hago ni mucho al mundo ni le hago allá. ¿Qué dijo que va a hacer con el tibio? O venís aquí y te metes con nosotros y no y démosle. O nada. El Señor odia los tibios. Esos que dicen que no son ni tan malos ni tan buenos. Los odia. El Señor era recio. ¿Queréis iros vosotros también, como dijo el Señor? ¿Queréis iros vosotros también? El Señor les decía la verdad. Él no estaba preocupado por lo que no eran nada. ¿De qué sirve yo tener 100 miembros aguados? Prefiero tener 10 buenos. Con 2 el Señor volteó al mundo. 12 buenos. Y 100 que ni uno es nada. Hermano, ¿cree que pues no puedo? Hermano, que no puedo. Hermano, no tenés nada. No tenés nada. El rito de la circuncisión, estamos viendo que el Señor deja ritos, pero que son símbolos, pero que de algo espiritual. De algo espiritual que está haciendo ahí. Romanos 4, 11, 12 dice, mira, y recibió la circuncisión como señal, como sello, no como la justicia, sino como señal, como sello, no era, sino como sello. Es decir, yo te prometí algo para que sellemos este trato que hemos hecho aquí, pues hacemos esto. Es lo que le estaba diciendo ahí. Entonces, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, ya lo había tenido, incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Tanto a los que se circuncidan como a los que no se circuncidan, les iba a contar por la fe. Es por la fe. Aquel se circuncida por fe y yo soy incircunciso por fe. A los gentiles nos salva por la fe y aquellos por estar circuncidados que tienen fe en la circuncisión, que están sellando un pacto con Dios. Aleluya. Es lo mismo cuando tomamos la cena. Lo hago por fe, en conmemoración de quién y quién la toma. Solo aquel que es parte de la congregación y que está declarando que Cristo murió por sus pecados y que viene por él. Yo siempre digo en la iglesia, yo quiero ver ese día cuando mi Señor ponga la mesa acá y todos esos sinvergüenzas que no la toman y que no llegan, a ver si llegan tarde o no llegan. Quiero ver cuando ponga el Señor la mesa, a ver qué le dice, qué pretexto le va a poner. Porque dijo el Señor que Él no iba a volver a tomar el fruto de la vid hasta que Él viniera de nuevo acá con nosotros. Yo no sé, yo voy a andar de metido, hermano. Yo no sé si me va a tocar servir o qué va a tocar, pero yo quiero decirle, Señor, allá van a estar unos. Yo le dije a esos, pero no creyeron, no quisieron. Y el que no se bautizó como 3 años, lo pasamos rogando. Y el que no se bautiza y el que no tiene la comunión con Dios es porque tiene una pata metida hasta aquí del diablo. Tiene un pecadillo escondido. Y el Espíritu Santo lo derramó del pecado. Mas no entiende la gracia y ese tipo puede estar condenado. Me temo que ese tipo está condenado, no ha entendido la gracia. Y eso es lo que nos preocupa, que se condene gente. Yo no quisiera gente bajo mi responsabilidad, porque Dios me va a reclamar. Mira, yo he explicado esto en la iglesia. Pastorear significa que a mí me dan 100 ovejas y yo las llevo al río, ¿verdad? Las llevo a pastar y cuando vengo allá traigo 90. ¿Qué creen que me va a decir el patrón? ¿Qué creen que me va a decir el patrón? Aquí traigo las ovejas. Hey, pero solo traes 90 y las otras 10 te perdieron, ¿no, papá? No. ¿Qué creen que Dios le va a decir a los pastores en las iglesias cuando se pierden las ovejas? Por eso no me hago pastor.
porque hay una gran responsabilidad. Es mentira, es broma. Siempre somos responsables. Pero mi padre me ha dado un rebaño a cuidar. Y ese rebaño no quiere faltar ni una. Además, hay un canto que nosotros cantamos que si una faltara, deja las 99. ¿Y qué va a hacer? A buscarle al patrón esa una. A buscarle. Y si esa una es algo malandrina, pues, y el mundo ya lo sopapió y lo hirió, hay que curarle las heridas y todo y traerlo. Traerlo al rebaño. Eso es pastorear. Eso es pastorear. Echársela en el hombro, curarle las heridas. ¿Cuántas veces te voy a estar curando? Porque hay ovejas medio cabrillos. Un macho cabrillo no oveja. Un macho cabrillo. Bien, número 1. El lugar correcto para los ritos siempre viene después de la realidad. Dios primero da la realidad y después vienen los ritos que van a simbolizar esa realidad. 2. Abraham es presentado como un ejemplo para los creyentes de todos los tiempos. Y Abraham abarca los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Por eso es que en Abraham nosotros estamos siendo uno en ese sentido. Pero el rito es un símbolo después de algo real que ha pasado y nos sirve como un recuerdo. Dios entregó su vida y viene por nosotros y viene el rito de la comunión, de la Eucaristía. Eucaristía quiere decir gracia buena o muy buena. Es lo que quiere decir. Entonces, viene el rito, pero ya pasó algo real. ¿Cuál fue lo real? Que Él murió por nuestros pecados. Ahora eso lo hacemos como para conmemorar eso que Él hizo. Entonces dice, siempre viene la realidad primero y después del rito. Abraham es representante de los creyentes de todos los tiempos. Y en Romanos 4:13, mira lo que dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo. No fue por la ley, fue antes de la ley, sino por la justicia de la fe. Ya te dije, yo no sé si mi esposa me hubiera seguido. Y yo no sé, hermano, si a ti te invitan a predicar a un lado, a otro, y tú dices, no quiero ir, no quiero ir. Y Abraham, hermano, no era predicar. Abraham le dijo, deja tu parentela. Dejar tu parentela quiere decir dejar todos los parientes, hermano. Y venirse. ¿Y buscando qué? Pues por pura fe. Abraham no sabía para dónde lo llevaba el Señor. No sabía, hermano. Solo tenía la promesa. Pero creyó y accionó mediante esa promesa. Pero quizás tenía más fe a Sara. Porque a Abraham por lo menos oyó al Señor. ¿Y Sara? Ay, qué loco me ha dado el Señor. Y hoy ahí dice que no sabe para dónde vamos porque alguien le habló. Sara no oyó. Pero qué mujerazas. ¿Verdad? Qué mujerazas. Mi marido tan loco. A ver, ¿dónde me llevo? Como tengo que irme con él. ¿Verdad? Y agarra al sobrino y agarra al papá porque ya estaba más de allá que de acá, que le murió en el camino. Y lo agarra. No sabían para dónde, hermano. Eso es fe. Ahora nosotros sabemos dónde está la iglesia y para qué no venimos. Y decimos que queremos tener. No, hombre, somos payasos de la fe. Eso es tener fe. Abandonar, renunciar a los placeres, dedicar al Señor. Las horas que puedo descansar se las doy a Él. Presentar nuestro cuerpo en sacrificios vivos. Eso es adorar al Señor. La promesa de Dios a Abraham no fue basada en la ley. La promesa de Dios a Abraham fue basada en el principio de la fe. Y dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta nuestra fe. Entonces, el apóstol Pablo le enseña a los romanos, no hombre, si solo los judíos pueden alcanzar la salvación, de choto estamos nosotros.
Pero no es así. Dice, pues la ley produce ira. Ya vimos, hermano, la ley produce ira. ¿Cuántos mandamientos son? ¿Enseñamos esto? 613 mandamientos, divididos en 3 grupos. ¿Enseñamos esto? Divididos en 3 grupos. ¿Verdad? La ley moral, la ley civil y social y la ley ceremonial. ¿Son creyentes? Yo a veces les digo a unos creyentes, si Dios te hiciera un examen y se presentara en esta iglesia, vamos a ver, yo aquí estoy armando, voy a llenar el avión para el cielo, venga para acá. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No sé. ¿Cuántos capítulos tiene el Nuevo Testamento? No sé. Híjole, ¿y cómo que no creyentes? Digo, no conocen nada. Es como que diga que yo soy de una familia y no conozco quién es mi papá, mi mamá y toda mi parentela. Usted dice que es creyente y no sabe nada de la Biblia. Yo por lo reto este año que viene, proponga de leer la Biblia completa. Léala completa. Ustedes son creyentes. Un cristiano que no sepa, ¿saben cómo me evalúan a mí? A nosotros nos evalúan, hermano. Aquí cuando venimos nos evaluaron. Nos invitaron como pretexto a una comidita primera para ver la doctrina que nosotros traíamos. Era para eso. Vamos a ver estos inditos qué doctrina traen. Y nos invitaron a ellos. Según ellos nosotros no entendíamos. Pero nos invitaron para ver qué doctrina traíamos. Pero luego nosotros hicimos otras preguntas. A ellos. Tuvimos una conversación ahí. Una conversación. ¿Cuál era la tarea? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era todo esto? Pero ese era un concilio. Era un concilio. Pero qué bueno cuando salís con A y con A+. ¿Verdad? Y supuestamente hay algunos que no saben. Tienes que saber y defenderte. Dijo Pablo que nosotros debemos estar dispuestos a presentar el Evangelio a quien lo requiera. A quien lo requiere. Si Obama me dice aquí, si el otro que ha quedado ahora, yo se lo presento, yo no tengo ningún problema con eso. Entonces tenemos que tener esa capacidad. No, pero es que estoy grande. Ese es un señor, no me importa. Los apóstoles eran pescadores, o eran licenciados, o eran másteres, o eran doctores, o eran PC. ¿Qué eran los que se presentaron ante reyes? ¿Qué eran? Pescadores. Eran pescadores. Dios buscó a la gente humilde. No buscó licenciado. Tengo títulos que no me caben en la pared. ¿Qué me importa? ¿Cuántos títulos? Bueno, el Señor dijo hasta el 9º grado. El Señor no tenía ningún título. Ningún título. Los únicos apóstoles ilustres eran Pablo, Lucas y Mateo. Doctor, contador, y Pablo que era trilingüe y tenía otra. De ahí todos eran manta mojada. Bueno, manta mojada le dimos al que le pone una manta y sube bultos, hermano, y suda la manta. Pero no era ningún título. Así que a mí nadie me va a decir que es grande. El único grande para mí es Dios. Él es maravilloso. Porque si alguien se está vanagloriando y creyendo grande, ya la regó. Porque Dios resiste al soberbio y la gracia al humilde. Vosotros decís que yo soy maestro y lo soy, pero les voy a lavar los pies porque ustedes son muy soberbios. Eso es lo que Dios es, humilde. ¿Y quién es ese? ¿Y qué me puede enseñar ese? Nada. El Espíritu Santo es que te puede enseñar. Si el Espíritu Santo son hasta burros para enseñar. Piedras, prostitutas, la usó para enseñar. Maravillosos mensajes. Pero la soberbia nos dice, no, yo quiero escuchar a uno que sea con 10 títulos. Y creemos eso. Pero no funciona de esa manera. Número 1, una persona que se acerca a Dios basada en la ley hace que la gracia de Dios sea ineficaz. Este es otro problema, hermano. Ten mucho cuidado con esto. Nunca te acerques a Dios basado en la ley, porque entonces la gracia se hace ineficaz. 2. La ley solamente puede condenar, no puede salvar, porque dice no matar, no robar, no mentir, no codiciar y bueno, se nos hace una lista bien grande.
Y entonces la ley siempre nos condena. La ley nunca puede salvar. Hermano Luis les dijo, yo miro la ley y la ley es un espejo y solo me declara cuán cochino estoy cuando yo me aplico eso. Pero yo no me voy a agarrar el espejo para bañarme, si estoy lleno de grasa y todo, yo no voy a agarrar eso. Tendría que agarrar jabón. Pero el Señor dice que nos va a dejar como blanca lana. Pero ¿qué es lo que nos va a dejar como blanca lana? El creer en el Señor nos limpia, su palabra nos limpia. ¿Y cómo te va a limpiar la palabra y estás lleno de cochinos pecados y no vienes a la iglesia? ¿A dónde es que vas a escuchar la palabra? En la iglesia. Y si la palabra te limpia, ¿cómo te va a limpiar y tú en tu casa? No te puede limpiar, hermano. El Señor dijo que teníamos que, en la vida práctica, nos íbamos a ensuciar, hermano, porque nos ensuciamos. Me gusta el pastor que hemos estado conversando y le dice, pastora, yo me enojo y soy enojado y no me gusta que me abochornen por nada y me enojo. Por eso ando mi herramienta, me dice. Para que mi patrón no se enoje ni me enoje yo. Cuando tenemos una relación en la vida práctica, nos ensuciamos, nos enojamos, envidiamos, codiciamos, mentimos, decimos malas palabras y eso ensucia al creyente. Pero ¿quién lo limpia? La palabra. Y es por eso que venimos a la iglesia. Ya me contaminé y ven. Una iglesia ferviente debería tener culto todos los días. Si quiere una hora. Si quiere una hora. Porque todos los días nos contaminamos, no solo el domingo. Pero algunos vienen a fuliar, no sé qué plan que tendrán. Vienen a fuliar el domingo para toda la semana, no sé si les gustará. No sé si les gustará, no sé qué tanque más tan grande tengan, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Número 1, dice, el principio de la fe mira o depende solamente de Dios para la justificación. El principio de la fe mira o depende solamente de Dios. Número 2, el principio de la gracia reconoce que Dios da la justicia gratuitamente. Gratuitamente. Número 1, la seguridad no viene por depender en sí mismo, sino por la dependencia de Dios. Hermano, en nosotros mismos siempre vamos a perder. Yo me levanto cada mañana queriendo ser mejor y a veces termino peor. Entonces, cuando uno depende de Dios, yo voy a depender de Dios. Y por eso, bueno, por costumbre, digo, ¿qué tal está, hermano? Bien, gracias a Dios. Bueno, y mencionamos a Dios, hermano, muchas veces. Muchas veces. Cuando digo, miren, que hasta de memoria, bien, gracias a Dios, y que es la gracia. Y ese don no merecido. Entonces, por la misericordia de Dios, yo siempre reconozco que no depende de mí, sino de Dios. Pero lo decimos como una costumbre, no creyendo. Mi bienestar depende de la gracia de Dios y solamente de Él. Número 2. La justificación por medio de la fe es para las personas de todas las dispensaciones. La palabra dispensaciones se puede traducir economía o administración de Dios. Economía o administración de Dios. Y expliqué que es el lapso de cómo Dios trata con el hombre, porque Dios ha querido tratar con el hombre muchas veces y de muchas maneras. Abraham creyó la promesa de Dios. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿Qué hombre más de fe? Y vamos a terminar. Y luego dice, la fe de Abraham fue anclada en el poder de Dios. La fe de Abraham fue anclada en el poder de Dios. Nuestra fe debe de estar anclada en el poder de Dios, hermanos. No en otra cosa. A veces le tenemos miedo a la vida. La vida a veces nos da altibajos, y a veces los hijos, a veces la familia, pero nuestra fe debe de estar anclada en el poder de Dios. Yo no puedo, pero Dios puede. Yo no puedo, pero Dios puede. Yo lo intento y fallo, pero Dios lo hace y funciona. Dios lo hace y funciona. Y yo me lo repito y me lo repito cada noche. Señor, ayúdame. Señor, yo creo en ti. Señor, no me desampares. Señor, ama. Yo soy chillón. No me disciplines. Yo le lloro al Señor. Yo le lloro. Yo no soy tan fuerte. Y sirvo por temor y temblor.
El Señor no cree, yo soy llorón y yo no quiero que me pegue un buen apretón. No, Señor, ya sabes que soy chillón, no me des muy fuerte, no me apretes muy fuerte. Yo le digo, yo hablo con Él y le digo, no me pongas eso no, Señor, que no me salga, que no me pase. Y yo le digo, yo no sé cómo oran ustedes, pero yo así hablo con Él. Bueno, y al rato me quedo dormido. Yo le quedo diciendo eso y me quedo diciéndole eso. ¿Vea? No me desampares, no me pongas más allá de lo que yo recito. Ya sabes que soy flojito, no me hagas eso. Hay hermanos que aguantan el sufrimiento, pero yo no. Cuando me acuerdo de Job, wow, hermano, me acuerdo de Job. Si me regalas 2 minutos, Job fue probado en 3 niveles. Job fue probado en 3 niveles. Algunos hermanos en el primero quedan, pero Job fue probado en 3 niveles. Job fue probado primero con sus bienes y en un día perdió todo. Hay hermanos que si un día pierden todo, hablan en lenguas y reniegan de Dios y de la iglesia y se van. Se van. Pero Dios dio, Dios quitó. Primer nivel. Algunos, no sé si pudiéramos quedar desgraciados, sin trabajo, sin esposa, bueno, sin trabajo y sin dinero. Algunos ahí les va a brincar la esposita que no tiene el Espíritu Santo. Hay esposas que están atendidas al billete que uno tiene. Cuando ya no tiene billete, le van con el versículo. Lo dejan a uno. Lo dejan a uno, hermano. ¿A Job lo dejó la mujer? Job lo dejó la mujer. Segundo nivel, la familia. Y Job de un plumazo perdió a la mujer, le dijo que regresara a Dios y se le murieron todos los hijos. Hay algunos hermanos que idolatran los hijos. ¿Y si Dios lo lleva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Segundo nivel. Y ahí es donde yo le ruego, Señor, no me lleves más allá. Ahora tal vez me entienden. Ese Job fue probado en el segundo nivel, la familia. Perdió primero todos los bienes, después perdió toda la familia. Tercer nivel y último. Y aquí solo los machacos llegan. Solo los que son fuertes. A él con enfermedades incurables. A él. Perdió dinero, tierra, perdió la familia y esposa. Y ahora él, enfermedades que no podía soportar. ¡Wow! ¡Qué hombre! ¡Qué sopone! Pero Dios, yo lo hubiera tolerado, no sé. Eso es lo que le ruego a mi Señor, que no me lleve a esos niveles. No sé ustedes, pero yo no quisiera ir a esos niveles. Pero Dios después, Job pudo decir, ¿sabes qué, Señor? De vistas te había conocido, pero ahora sí sé quién eres. Y le dio una mejor mujer, hermano, y mejores cosas, y ese hombre fue reintegrado en todo. Lean Job. ¿Cuántos han leído Job? Lean, hermanos, disfruten la palabra, disfrútenla, si no, no vamos a aprender. 2. La fe de Abraham descansó en las promesas. ¿Las promesas de quién? Las promesas de Dios. Y a nosotros también debe descansar en las promesas de Dios. La justificación por gracia mediante la fe es contraria a la sabiduría humana. Hay algunos que andan con la sabiduría humana y ahí aparece la filosofía, aparece la lógica y aparece la gente. No, es que yo no puedo entender. No, pues si no vas a entender. O sea, la sabiduría humana se basa en los que creen que saben, investigan. Ahora aparece, no sé si Discovery Channel o Nat Geo, no sé cuál de esos canales se ha dado la tarea por conseguir ranking de estar hablando de la Biblia y estar tratando temas de la Biblia tergiversados, y allí el que no conoce piensa que todo eso es verdad. Pero ellos se han dado la tarea, si ustedes dan cuenta, los científicos, porque yo no sé por qué se pararon de los animales y de las cosas científicas. Ahora no sé si se preguntan ustedes por qué estos canales importantes, el Discovery y el Nat Geo, se han dedicado a las cuestiones bíblicas. El Evangelio, los 10 mandamientos, María, y empiezan y están tratando todo esto en su sabiduría, porque eso lo hacen impíos, no lo hacen creyentes. Obvio que no van a entender muchas cosas. Número 2, la justificación por gracia mediante la fe da la gloria únicamente a Dios. Aleluya. Es cuando yo soy justificado por la fe, la única, el honor y la honra y la gloria la tiene ¿quién? Es Dios. Y cuando alguien me dice a mí, ¿y quién sos vos? Nada, mi Señor es que es todo.
Gloria a Dios, aleluya. Y por Él es que ando yo aquí, no por mí. Claro que no, Él es mi representante. ¿Querés hablar algo conmigo? Aquí te lo pongo. A ver si le hay un defecto a Él. A mí no, si yo soy un vil pecador. Aquí te pongo a mi Padre, el que me perdonó. Este es el que me salvó, mira. Y este es el que me ha dicho así, y yo le creo. Él es el que me ha salvado. Dile algo. ¿Quién le diría algo a Jesús, hermano? Dile algo a Jesús. Él me ha dicho que siendo pecador me ama. Él me ha dicho que murió en la cruz por mis pecados. Y yo le creo. Y por eso le sirvo. Allá tú, si tú no le quieres creer, dile algo. Dile algo. Él es el que me ha dado esa facultad. Número 3. Bueno, ya. Número 3. Y terminamos. La justificación por gracia mediante la fe resulta en justicia. En la justicia de Dios. Me quedo aquí. En la justicia de Dios. Y último, la justificación por gracia mediante la fe se da a todas las personas de todas las dispensaciones, a todos los que creen, gloria a Dios, a todos los que creen. Bien, hermanos, hasta aquí la lección número 7 y hemos visto el capítulo número 4, de sus 25 versículos, que es lo que